Hola chicos, hoy les voy a mostrar una práctica de laboratorio sencilla utilizando diferentes sustancias con el fin de conocer la conductividad eléctrica. Entonces, inicialmente, aquí les muestro, tenemos un circuito simple, ¿sí? Este circuito está conectado hacia mi toma corriente y es un circuito que aquí está interrumpido. Si yo lo conecto, pues vemos que hay conducción eléctrica, por tanto enciende mi bombillo. Les presento las sustancias: azúcar, sal, agua, ¿sí? Agua normal de la llave. Tenemos un limón al cual le hemos incrustado dos tornillos. Como ustedes lo saben, pues son objetos metálicos. Tenemos dos recipientes y el agitador. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es en un recipiente echar cierta cantidad de agua, ¿sí? Y echarle una cucharada de azúcar. Vamos a echarle el azúcar y a dejar que este se disuelva. La idea es obtener una mezcla homogénea. Entonces revolvemos hasta que se disuelvan. Listo, aquí ya se está disolviendo. ¿Listo? Y en el otro recipiente echamos la misma cantidad de agua y a este recipiente le echamos una cucharadita de sal y hacemos el mismo proceso. ¿Sí? Esperamos pues que se disuelva lo que más se pueda. Listo. Entonces acá tenemos una mezcla de agua con azúcar y acá una mezcla de agua salada. Entonces vamos a introducir nuestros cables a la mezcla de agua con azúcar, ¿sí? Miremos que si los conectamos igual conduce la electricidad, si los colocamos en el agua con el azúcar conduce poco, ¿sí? Entonces después los introducimos en el agua salada y vemos que conduce una electricidad, pero aún más que en el recipiente con azúcar. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a conectar nuestros cables con los tornillos que tenemos dentro del limón, ¿sí? Y si los conectamos, también conduce la electricidad. Miren esta conducción. Hay que tener en cuenta que si yo conecto los cables a materiales aislantes, como por ejemplo la caja que es de cartón, no me conduce a electricidad. Igual cojamos el agitador, ¿sí? Que es de plástico, no me conduce a electricidad. Pero cuando lo conectamos, o más bien cuando lo introducimos en la mezcla de azúcar, prende, en la de sal, también prende, en la de limón, también prende, y por tanto vamos a mirar qué sucede si lo introducimos como tal en el agua de la llave. Y prende también, pero muy poco, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué en algunas sustancias o en algunos materiales no conduce la electricidad y por qué en otras sustancias o mezclas sí conduce? Y en estas que conduce, porque hay unas que conducen más y otras que conducen poco. ¿Cuál es tu hipótesis? Esta temática va a estar guiada por medio de dos preguntas orientadoras. La primera, ¿cómo se enlazan los elementos químicos para formar diferentes moléculas en la naturaleza? Y ¿por qué algunas sustancias son mejores conductoras de electricidad que otras? Los átomos como tal se unen para formar moléculas químicas. ¿Y qué son moléculas?
pues precisamente son las uniones de dos o más átomos, ya sea de un mismo o de diferente elemento químico. Entonces coloquemos el ejemplo del oxígeno. El oxígeno, como ustedes ya saben, se encuentra en la naturaleza, en la atmósfera, ¿sí? Y según su número atómico presenta la siguiente configuración electrónica. En el primer nivel tiene 2 electrones y en el segundo nivel tiene 6. Pero entonces el oxígeno no se encuentra de forma individual. Lo podemos encontrar de forma molecular, es decir, que se unen 2 átomos de oxígeno para agarrar la estabilidad. Y también encontramos el oxígeno, digamos que a través del ozono. El ozono es otra molécula que presenta 3 átomos de oxígeno, ¿sí? Y es muy estable. También se encuentra en la atmósfera, digamos que en las últimas capas, y permite contrarrestar los rayos solares. Para agarrar la estabilidad, los átomos tienden a completar en su última capa 8 electrones. A eso se le conoce como la regla del octeto, ¿sí? Entonces, miremos aquí. El bromo, por ejemplo, presenta un número atómico de 35 y en su último nivel presenta 7 electrones. Es decir, que le falta uno para, digamos que agarrar su estabilidad o parecerse al gas noble más cercano. El gas noble más cercano del bromo es el criptón, que presenta 36 electrones y en su última capa hay 8 electrones. Es decir, de que este elemento es muy estable en la naturaleza y prácticamente no reacciona con otros elementos porque pues ya tiene completa su regla del octeto. Entonces no hace falta. Listo, entonces, solo pocas sustancias en la naturaleza se encuentran formadas por átomos individuales. Resulta que la gran mayoría están constituidas por combinaciones de átomos que se encuentran relacionados o vinculados entre sí mediante enlaces químicos. Esos enlaces pueden ser, está iónico, covalente y enlace metálico. Miremos las características del enlace iónico. Resulta que se forma cuando se transfiere uno o más electrones de un átomo a otro. Otra característica importante es que se forma generalmente con la unión de un elemento metálico con otro no metálico. Y por último, se tiene que las diferencias de electronegatividades de los dos elementos es mayor de 1.7. Entonces, miremos un ejemplo. Aquí está el cloruro de sodio, que es la sal común, ¿sí? Ese compuesto está formado por 2 elementos, está el sodio y el cloro. El sodio en su último nivel presenta un electroncito y el cloro presenta 7 electrones de valencia. Entonces, a este le hace falta un electrón para, digamos que, nivelar o alcanzar la regla del octeto, ¿sí? Entonces, digamos que el átomo de sodio solamente tiene un electrón de valencia. Entonces, es más fácil pasar un electrón de un átomo a otro que pasar 7 electrones de un elemento a otro. Entonces, ¿qué se hace? Como el cloro es más electronegativo, entonces tiene la capacidad como tal de robarle, por decirlo así, el electrón de valencia al sodio. Entonces, lo que se hace es que se transfiere este electrón del sodio al cloro, ¿sí? Y queda de esta manera. Entonces, el sodio, como se dio uno, regaló uno, por decirlo así, entonces desaparece el electrón de valencia que tenía y digamos que se cuenta el otro nivel de energía con 8 electrones. El cloro, como digamos que quitó un electrón al sodio, entonces completó su regla del octeto. En este caso, el sodio quedó cargado positivamente porque inicialmente eran átomos neutros en la parte de acá, donde los electrones eran iguales a los protones. Pero acá como se dio un electrón, entonces hay más protones. Por tanto, queda con una carga positiva, ¿sí? Y se llama catión. El cloro, como aceptó un electrón de otro elemento, entonces los electrones
son mayor, digamos que hay mayor cantidad de electrones que de protones. Por tanto, queda cargado negativamente y se le asigna el nombre anión. El enlace covalente. En este enlace se comparten electrones para completar la regla del octeto. Vamos a mirar un ejemplo más claro. Aquí situamos la molécula del agua porque esa es una que presenta pues el enlace covalente. Entonces nos dice que en esta molécula hay 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Miremos en más detalle. Entonces, el átomo del oxígeno en su primer nivel presenta 2 electrones y en su último nivel presenta 6. Entonces, haciendo la estructura de Lewis, vemos que el elemento de oxígeno les faltan 2 electrones para alcanzar la regla del octeto. ¿Sí? El hidrógeno presenta un electrón de valencia. Entonces, ¿qué pasa? Como los dos son no metales, entonces lo que hacen es compartir electrones. Este electrón pasa para acá y se completarían 7. Faltaría otro electrón de otro oxígeno para que se completasen pues los 8 electrones como tal de valencia. Entonces, ¿qué pasa con estos elementos? El oxígeno tiene 6 electrones de valencia inicialmente y con estos 2 que le está compartiendo los hidrógenos, pues se unen y forman una molécula en donde el oxígeno presenta 8 electrones como tal y los hidrógenos pues presentan 2. Entonces, este compartimiento de electrones queda representado de esta manera. ¿Sí? Las líneas hacen referencia al par de electrones que se está compartiendo. Entonces se representa de esta manera porque solamente se muestran los enlaces, no los otros electrones que tiene. Sí, entonces hay diferentes tipos de enlaces covalentes. Está el simple, cuando se comparte nomás un par de electrones, por eso se hace una línea. Está el doble, cuando se comparten 2 pares de electrones. Y también está el enlace triple, pues cuando se comparten 3. ¿Vale? Por último está el enlace metálico, que es aquel que se da con 2 átomos de 2 metales. Entonces ahí, digamos que los átomos pierden sus electrones en sus capas más externas y los cuales se traslada de forma libre entre ellos creando una nube electrónica. Entonces aquí estos círculos rojos con los más hacen referencia a los núcleos y digamos los círculos, los puntos azules hacen referencia a las nubes de electrones que están pasando de un núcleo a otro. Por tanto, digamos que se forma una nube de electrones.